Y si te dijera que hace más de 2500 años, el profeta Joel escribió sobre un día oscuro que podría estar a punto de cumplirse el 3 de octubre, ¿estarías preparado para lo que las Sagradas Escrituras han revelado desde tiempos ancestrales? La palabra de Dios no es silenciosa cuando se trata de advertirnos sobre los tiempos finales, y el libro de Joel contiene profecías que han resonado a través de los siglos, esperando el momento exacto de su cumplimiento. Hermanos y hermanas, vivimos en días donde las señales bíblicas se multiplican ante nuestros ojos, donde las profecías del Antiguo Testamento cobran vida con una claridad que estremece el alma. El profeta Joel habló de días de oscuridad y tinieblas, de un tiempo donde el sol se convertiría en oscuridad y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor. Estas no son palabras vacías, sino advertencias divinas, grabadas en las páginas sagradas de la Biblia, para que generaciones como la nuestra puedan discernir los tiempos. Cuando observamos los acontecimientos mundiales actuales, cuando vemos cómo se alinean las profecías con nuestra realidad, cuando el calendario marca fechas que parecen resonar con los escritos proféticos, no podemos permanecer indiferentes. La profecía bíblica no es un misterio reservado solo para teólogos, sino un mensaje de Dios para todo su pueblo, un llamado a la vigilancia espiritual y a la preparación de nuestros corazones. Joel nos habló de un derramamiento del Espíritu Santo, de señales en los cielos y en la tierra, y estos versículos cobran una relevancia extraordinaria en nuestros días. ¿Qué significa todo esto para el 3 de octubre? Hermanos, antes de continuar revelando lo que las Escrituras nos muestran, necesito pedirles algo fundamental. Déjenme sus peticiones de oración en los comentarios. La oración es nuestro arma más poderosa. Es la conexión directa con el Padre Celestial, y en estos tiempos necesitamos interceder unos por otros más que nunca. Vamos a orar juntos por cada necesidad, por cada corazón que necesita consuelo, por sabiduría para entender los tiempos proféticos. Si este mensaje toca tu corazón, dale like y suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación bíblica que Dios tiene preparada para nosotros. En las colinas polvorientas de Judá, bajo un sol abrasador que parecía quemar hasta las piedras del camino, un hombre caminaba con el peso de algo invisible sobre sus hombros. Su nombre era Joel, hijo de Petuel, y en sus ojos había algo que los demás no podían comprender del todo. Era esa mirada de quien ha visto más allá del velo del tiempo, de quien ha sido tocado por una revelación que atraviesa los siglos como una flecha disparada desde la eternidad. Las Escrituras no nos dicen mucho sobre su vida cotidiana, pero nos revelan algo mucho más importante. Este hombre fue elegido para ser portavoz del Altísimo en un momento crucial de la historia. No era un rey ni un guerrero, no tenía ejércitos bajo su mando ni riquezas en sus arcas. Era simplemente un profeta, un mensajero que había sido llamado a proclamar palabras que resonarían mucho más allá de su propia generación, palabras que llegarían hasta nosotros, hasta este preciso momento en que tú y yo nos encontramos explorando su mensaje. La visión llegó a Joel como un torrente imposible de contener. Imagina por un momento la escena. Quizás estaba en oración, quizás caminaba por los campos observando cómo una plaga de langostas devoraba las cosechas, cuando de pronto el Espíritu de Dios descendió sobre él con una fuerza abrumadora. Lo que vio no fue algo abstracto ni simbólico en el sentido que hoy entendemos esas palabras. Vio un día específico, un momento en el tiempo donde el cielo y la tierra se encontrarían de una manera que haría temblar los cimientos de todo lo conocido. En Joel capítulo 2, desde el primer versículo hasta el 11, encontramos una descripción que eriza la piel incluso hoy, después de más de 2 milenios.
Tocad trompeta en Sión, gritad alarma en mi santo monte, dice el Señor a través de su profeta. Porque viene el día del Señor, viene un día de oscuridad y de sombra, un día de nubes y de densa niebla. ¿Qué vio exactamente Joel en aquella visión que lo dejó marcado para siempre? Vio un ejército que avanzaba como nunca antes se había visto. No eran simplemente soldados con espadas y escudos, era algo mucho más grande, mucho más aterrador. Como el alba que se extiende sobre los montes, así venía este gran pueblo. Delante de ellos el fuego devora, detrás de ellos la llama consume. La tierra era como el jardín del Edén antes de su llegada, pero después de ellos quedaba un desierto desolado. Nada escapaba de su avance. Joel describe cómo saltaban sobre los montes, cómo corrían por los muros, cómo entraban por las ventanas como ladrones. Y aquí viene algo que estremece el alma. Al verlos, los pueblos temblaban, todos los rostros palidecían. Pero lo más impactante de todo esto es que Joel no estaba simplemente describiendo una invasión militar común, estaba viendo algo profético, algo que trascendía su propio tiempo y su propia comprensión. El profeta continúa describiendo fenómenos celestiales que acompañarían este día terrible. La tierra temblará delante de ellos, los cielos se estremecerán, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí es donde la profecía de Joel comienza a conectarse con algo mucho más grande que una simple invasión terrenal. Está hablando de un momento en que el mismo orden cósmico será sacudido, cuando las luces que Dios colocó en los cielos para señalar tiempos y estaciones darán un testimonio dramático de que algo extraordinario está sucediendo. Y entonces viene una declaración que no podemos pasar por alto. El Señor dará su voz delante de su ejército. Esto no es un ejército humano operando por su propia cuenta, es el Señor mismo quien está al mando, quien está orquestando estos eventos según su calendario eterno y perfecto. Ahora bien, hermanos y hermanas, aquí es donde nuestra historia comienza a tocar nuestra realidad presente de una manera que no podemos ignorar. Cuando Joel escribió estas palabras hace más de 2500 años, estaba registrando algo que el Espíritu Santo le mostró específicamente. No estaba inventando metáforas poéticas ni creando literatura religiosa para entretener a sus contemporáneos. Estaba siendo fiel a una visión divina que tenía implicaciones eternas. Y aquí viene la pregunta que debe hacernos reflexionar profundamente. ¿Por qué Dios reveló estas cosas precisamente a Joel en ese momento específico de la historia si no tuviera relevancia para las generaciones futuras? La respuesta es clara cuando comenzamos a entender cómo funcionan las profecías bíblicas. Las profecías no son simplemente predicciones al azar lanzadas al viento. Son revelaciones divinas que operan en múltiples niveles y pueden tener cumplimientos parciales en diferentes momentos de la historia hasta llegar a su cumplimiento final y completo. Joel vio algo que su generación experimentó en parte a través de las plagas de langostas que devastaron su tierra, pero esa fue solo una sombra de algo mucho mayor que vendría. Los eventos que describe trascienden cualquier invasión o desastre natural que su época pudiera haber conocido. Está describiendo un día que aún está por manifestarse en toda su magnitud, un día que marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. Y aquí es donde entramos nosotros, donde el calendario comienza a hablar de una manera que nos obliga a prestar atención. El 3 de octubre no es una fecha escogida al azar por quienes buscan sensacionalismo profético. Cuando examinamos el calendario hebreo, ese calendario sagrado que Dios mismo estableció para su pueblo, descubrimos que esta fecha cae en un momento proféticamente significativo.
Estamos hablando del período que rodea a Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, una de las celebraciones más cargadas de simbolismo profético en todo el año judío. Esta fiesta conmemora el tiempo en que Israel habitó en tiendas durante su travesía por el desierto, pero más importante aún, apunta proféticamente hacia el tiempo cuando Dios mismo habitará entre su pueblo de una manera nueva y gloriosa. Los ciclos celestiales que Dios estableció desde la creación, esos movimientos del sol y la luna que marcan los tiempos y las estaciones, presentan características únicas alrededor del 3 de octubre. No estamos hablando de astrología ni de interpretaciones supersticiosas de los astros. Estamos hablando del hecho bíblico de que Dios declaró en Génesis que las lumbreras en el cielo servirían para señales, para estaciones, para días y años. Cuando Joel habla del sol que se oscurece y la luna que no da su resplandor, está señalando hacia momentos específicos en el tiempo cuando estos cuerpos celestiales darán testimonio de eventos proféticos importantes. Y el 3 de octubre cae precisamente en una configuración celestial que merece nuestra atención y nuestro escrutinio cuidadoso a la luz de las Escrituras. Pero hay algo más profundo que debemos entender aquí. Joel no recibió esta visión para crear pánico o para que las personas vivieran en temor constante. La recibió para que el pueblo de Dios estuviera preparado, para que cuando llegara ese día no fuera tomado por sorpresa. A través de los siglos, esta profecía ha estado esperando, como una semilla plantada en tierra fértil, lista para germinar en el momento preciso que Dios ha determinado. Y mientras más estudiamos las Escrituras, mientras más observamos los eventos actuales del mundo, mientras más escuchamos el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones, más evidente se vuelve que estamos viviendo en una época donde múltiples líneas proféticas están convergiendo. Levanta tus ojos al cielo en una noche despejada y contempla la inmensidad que se extiende sobre ti. Esas estrellas que brillan a distancias incomprensibles, esa luna que gobierna la noche, ese sol que trae el día cada mañana, no están ahí por casualidad. Desde el principio, desde el momento mismo de la creación, Dios estableció los cuerpos celestiales con un propósito que va mucho más allá de simplemente iluminar nuestro planeta. En el libro de Génesis, en el primer capítulo, leemos que Dios dijo: «Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años». La palabra hebrea que se traduce como señales es ot, y significa mucho más que simples marcadores de tiempo. Significa milagros, portentos, señales proféticas. El universo mismo fue diseñado para ser un reloj profético gigante que marca los tiempos de Dios. Joel lo entendió cuando el Espíritu Santo le mostró aquella visión impactante. En el capítulo 2, versículos 30 y 31, el profeta escribe algo que ha resonado a través de los siglos. «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor». Estas no son metáforas vacías, ni lenguaje puramente poético. Joel estaba describiendo fenómenos celestiales reales que servirían como señales inequívocas de que algo monumental estaba por suceder en el plan divino. La luna convertida en sangre se refiere a lo que hoy conocemos como eclipses lunares totales, cuando nuestro satélite natural toma un tono rojizo debido a la manera en que la luz solar se refracta a través de la atmósfera terrestre. Pero Joel no estaba dando una clase de astronomía, estaba revelando que Dios usaría estos eventos celestiales como señales proféticas. A lo largo de la historia,
Cada vez que las llamadas lunas de sangre han ocurrido durante las festividades sagradas judías, algo significativo ha sucedido en relación con el pueblo de Israel. No es coincidencia, es diseño divino. En 1493 y 1494, cuando Cristóbal Colón descubrió América y los judíos fueron expulsados de España, hubo una tétrada de eclipses lunares que cayeron exactamente en las fiestas de Pascua y Tabernáculos. En 1949 y 1950, cuando Israel se convirtió nuevamente en nación después de casi 2000 años, otra tétrada marcó esos años históricos. Y en 1967 y 1968, cuando Jerusalén fue recapturada durante la Guerra de los 6 días, nuevamente los cielos dieron testimonio con lunas de sangre cayendo en las fechas sagradas. ¿Casualidad? Para quien conoce las Escrituras y entiende cómo opera Dios, estas son señales claras de que el Creador del universo está hablando a través de su creación. Ahora, cuando dirigimos nuestra atención al 3 de octubre y observamos lo que está sucediendo en los cielos durante ese periodo, encontramos algo que merece nuestra consideración cuidadosa. Esta fecha cae en un momento astronómicamente significativo, no por interpretaciones forzadas, sino por hechos verificables de ciclos celestiales. La posición de la luna, las alineaciones planetarias, los movimientos solares, todo crea una configuración que resuena con las descripciones proféticas que encontramos no solo en Joel, sino en múltiples pasajes de las Escrituras. Estamos hablando de una sincronización que trasciende el azar y apunta hacia el diseño intencional de aquel que conoce el fin desde el principio. Pero hay más en esta historia celestial que debemos explorar. El 3 de octubre coincide con el final de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Esta no es simplemente otra celebración en el calendario judío. Es una de las fiestas más proféticamente cargadas de todo el año. Durante 7 días, el pueblo de Israel habita en cabañas temporales, recordando su travesía por el desierto cuando Dios mismo habitaba entre ellos en el tabernáculo. Pero esta fiesta mira hacia adelante tanto como mira hacia atrás. En el libro de Zacarías, capítulo 14, encontramos una profecía asombrosa sobre esta celebración. El profeta describe un día futuro cuando todas las naciones de la tierra subirán a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y los que no lo hagan no recibirán lluvia. Este es un pasaje que claramente apunta hacia un cumplimiento futuro, hacia un tiempo cuando el gobierno mesiánico de Yeshua estará establecido en la tierra. La conexión entre Joel y Zacarías no es accidental. Ambos profetas están viendo el mismo día desde diferentes ángulos. Joel ve el aspecto de juicio y transformación. Zacarías ve el resultado glorioso cuando el Mesías gobierne desde Jerusalén y todas las naciones reconozcan su señorío. Y el hecho de que el 3 de octubre caiga al final de Sukkot añade una capa de significado profético que no podemos ignorar. Es como si Dios estuviera usando el calendario mismo que Él estableció para señalar hacia momentos específicos cuando su plan se desarrollará de maneras dramáticas. Los astrónomos que son creyentes y que han estudiado estos patrones con seriedad han comenzado a notar algo que les resulta inquietante y emocionante a la vez. No están buscando sensacionalismo ni tratando de predecir el día y la hora que nadie conoce según las palabras de Yeshua. Simplemente están observando los cielos como Dios nos mandó a hacerlo, y lo que ven es una convergencia de factores celestiales alrededor de esta fecha que tiene paralelos con lo que las Escrituras describen. Cuando el sol se oscurece, cuando la luna no da su resplandor, cuando las estrellas caen del cielo, según describe Yeshua en el Olivet Discourse,
no está hablando de un colapso caótico del universo, sino de señales ordenadas y específicas que Dios ha programado en el tejido mismo de la creación para marcar momentos cruciales en su plan redentor. Hermano, hermana, si has llegado hasta aquí en esta exploración de las profecías celestiales, es porque hay algo en tu espíritu que está despertando a la realidad de que vivimos en tiempos extraordinarios. No estoy aquí para convencerte de nada por mis propias palabras o por mi propia sabiduría, que es limitada y falible. Estoy aquí para compartir lo que las Escrituras dicen y lo que el Espíritu Santo está revelando a muchos alrededor del mundo en estos días. Y quiero pedirte algo desde el corazón. Si este mensaje está resonando contigo, si sientes que hay algo importante en lo que estamos explorando juntos, te invito a que seas parte de esta comunidad de creyentes que está buscando entender los tiempos en que vivimos. Dale ese clic a suscribirse, no porque yo necesite números o estadísticas, sino porque necesito saber que hay otros hermanos y hermanas que están despiertos espiritualmente, que están vigilando como las vírgenes prudentes de la parábola. Y en los comentarios, por favor, cuéntame qué está hablando Dios a tu corazón. ¿Has tenido sueños? ¿Has sentido una urgencia en tu espíritu? ¿Has notado las señales de los tiempos? Compartamos juntos, porque en estos días necesitamos edificarnos unos a otros en nuestra santísima fe. El universo no es silencioso. Desde el principio ha estado declarando la gloria de Dios, como dice el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Día tras día emiten palabra, y noche tras noche declaran sabiduría. La creación misma es un testigo constante del poder, la sabiduría y los planes de nuestro Dios. Y cuando entendemos que estos cuerpos celestiales fueron colocados allí no solo para darnos luz, sino para señalar momentos proféticos específicos, comenzamos a ver la astronomía no como una ciencia fría y distante, sino como parte del lenguaje que Dios usa para comunicarse con su pueblo. Hay momentos en la historia donde el cielo parece abrirse y tocar la tierra de una manera tan tangible que ningún corazón puede permanecer indiferente. Uno de esos momentos está registrado en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando los discípulos de Yeshua estaban reunidos en un aposento alto en Jerusalén. Era la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que sucedió ese día cambió el curso de la historia humana, pero no fue el cumplimiento completo de algo que Joel había profetizado siglos antes. Fue solo el comienzo, la lluvia temprana de un derramamiento que tendría una fase final aún más gloriosa. Escucha cuidadosamente lo que Joel profetizó en el capítulo 2, versículos 28 y 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Cuando el apóstol Pedro se puso de pie aquel día de Pentecostés y comenzó a predicar a la multitud asombrada que se había reunido, citó precisamente estas palabras de Joel. Pero aquí está lo fascinante. Si lees cuidadosamente el discurso de Pedro en Hechos capítulo 2, notarás que él no dice que la profecía de Joel se cumplió ese día. Dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. En el griego original, la construcción de la frase sugiere que esto es el comienzo del cumplimiento, no su totalidad. ¿Por qué es importante esta distinción?
porque lo que sucedió en Pentecostés fue glorioso y transformador, pero no cumplió todos los aspectos de lo que Joel describió. Pedro se detiene antes de citar la parte sobre las señales en el cielo y la tierra, el sol convertido en tinieblas y la luna en sangre. ¿Por qué? Porque sabía por el Espíritu Santo que esas señales acompañarían un derramamiento aún mayor, un cumplimiento final de la profecía de Joel que vendría en los últimos días antes del regreso del Mesías. Estamos hablando de dos derramamientos, dos lluvias, la lluvia temprana que cayó en Pentecostés y la lluvia tardía que caerá antes de la cosecha final de almas. Este concepto de lluvia temprana y tardía no es una invención teológica moderna, está profundamente arraigado en el contexto agrícola de Israel y en las Escrituras mismas. En Joel, capítulo 2, versículo 23, el profeta escribe: «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio». En la tierra de Israel, los agricultores dependían de dos estaciones de lluvia para sus cosechas. La lluvia temprana caía en otoño, después de plantar las semillas, y era esencial para que germinaran y comenzaran a crecer. La lluvia tardía caía en primavera, justo antes de la cosecha, y era crucial para madurar el grano y prepararlo para ser recogido. Sin ambas lluvias no había cosecha exitosa. Dios está usando esta realidad agrícola como una metáfora profunda de su obra en la historia de la redención. La lluvia temprana del Espíritu cayó en Pentecostés, plantando la semilla del Evangelio en los corazones de miles que luego llevarían ese mensaje por todo el mundo conocido. Durante 2000 años, esa semilla ha estado creciendo, expandiéndose, multiplicándose. Pero ahora estamos entrando en la temporada de la lluvia tardía, cuando el Espíritu Santo será derramado nuevamente con una intensidad que eclipsará incluso lo que vimos en el libro de Hechos. Este derramamiento final madurará la cosecha de almas para el reino de Dios y preparará a la Iglesia para el regreso de nuestro Señor. Y hermanos, las evidencias de que este derramamiento ya está comenzando están por todas partes para quienes tienen ojos para ver. Alrededor del mundo, en lugares donde el Evangelio ha sido resistido durante siglos, estamos viendo un movimiento del Espíritu Santo sin precedentes. En países musulmanes, donde compartir el Evangelio puede costarte la vida, millones están teniendo encuentros sobrenaturales con Yeshua en sueños y visiones. No estoy hablando de historias anecdóticas o testimonios aislados. Estoy hablando de un fenómeno masivo que está siendo documentado por investigadores serios, por misioneros sobre el terreno, por agencias cristianas que monitorean el crecimiento de la Iglesia global. En China, a pesar de la persecución intensa, el cristianismo está creciendo a un ritmo que algunos estiman en 20,000 nuevos creyentes por día. En África, la Iglesia está experimentando un avivamiento que está transformando naciones enteras. Pero no es solo en lugares lejanos donde esto está sucediendo. En todo el mundo occidental, donde el secularismo parecía haber ganado la batalla cultural, estamos viendo un hambre renovada por lo sobrenatural, por una experiencia genuina con el Dios vivo. Los jóvenes que crecieron en una era de escepticismo y materialismo están teniendo encuentros con el Espíritu Santo que están revolucionando sus vidas. Las estadísticas muestran que, a pesar de la narrativa de que la religión está muriendo en el mundo moderno, el cristianismo genuino está creciendo más rápido que la población mundial. Y no estamos hablando de un cristianismo cultural o nominal, sino de creyentes radicales que están dispuestos a pagar el precio del discipulado verdadero.
Lo que hace esto aún más notable es que líderes espirituales de diferentes denominaciones, de diferentes trasfondos, de diferentes países, están recibiendo palabras proféticas similares sobre lo que Dios está a punto de hacer. Pastores que nunca se han conocido entre sí están reportando que el Espíritu Santo les está hablando sobre un avivamiento masivo que vendrá en este tiempo. Profetas reconocidos que tienen un historial de precisión están viendo visiones de un derramamiento global que sacudirá tanto a la Iglesia como al mundo inconverso. Y muchos de estos mensajes proféticos están señalando específicamente hacia el otoño, hacia octubre, hacia un cambio de temporada espiritual que marcará el comienzo de algo que transformará el panorama del cristianismo tal como lo conocemos. Ahora bien, es crucial que entendamos algo fundamental aquí. Este derramamiento final no viene porque lo merezcamos ni porque hayamos alcanzado algún nivel de perfección espiritual. Viene porque Dios es fiel a su palabra y porque su plan de redención tiene un calendario establecido desde antes de la fundación del mundo. Joel deja esto muy claro cuando dice que este derramamiento vendrá antes del día grande y terrible del Señor. Es un acto de misericordia divina, una última cosecha de almas antes de que llegue el juicio. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y este derramamiento final es su manera de asegurarse de que cada persona en el planeta tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio con poder antes de que se cierre la puerta de la gracia. La profecía de Joel es específica en cuanto a quienes serán afectados por este derramamiento. No dice que será solo para una élite espiritual o para quienes han alcanzado cierto nivel de madurez. Dice sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, incluso los siervos y las siervas, las personas que en la sociedad antigua no tenían voz ni valor, recibirán este derramamiento del Espíritu. Es completamente democrático, completamente inclusivo, completamente soberano. Dios va a mover en formas que romperán nuestras categorías religiosas y nuestras expectativas limitadas de cómo Él debe operar. Imagina por un momento que estás viendo un rompecabezas enorme extendido sobre una mesa. Durante años has estado colocando piezas aquí y allá, tratando de entender la imagen completa, pero había tantos espacios vacíos que era difícil discernir qué representaba el cuadro final. Pero de repente, en un momento específico, múltiples piezas comienzan a encajar simultáneamente y la imagen emerge con una claridad que te deja sin aliento. Eso es lo que está sucediendo en nuestros días con las profecías bíblicas. No es que hayan aparecido nuevas profecías, sino que las antiguas están convergiendo de maneras que nos permiten ver con mayor claridad que nunca el plan de Dios para los tiempos finales. Y el 3 de octubre se encuentra precisamente en el centro de esta convergencia profética. La profecía de Joel no existe en un vacío aislado. Es parte de un tapiz profético mucho más grande que se extiende a través de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando comenzamos a colocar las profecías de Joel lado a lado con otras revelaciones proféticas, especialmente aquellas dadas por el profeta Daniel, por Yeshua mismo en el Monte de los Olivos y por el apóstol Juan en la isla de Patmos, vemos patrones que se repiten y se refuerzan mutuamente. Es como si Dios hubiera dado la misma información desde múltiples ángulos para asegurarse de que su pueblo pudiera reconocer los tiempos cuando llegaran. En el libro de Daniel, capítulo 12, encontramos una de las profecías más misteriosas y fascinantes de toda la Escritura. El profeta pregunta ¿cuándo sucederán estas cosas maravillosas que le han sido mostradas?
Y la respuesta que recibe es inquietante. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel recibió visiones de los últimos tiempos, pero se le dijo que ese conocimiento sería sellado hasta una época futura, cuando aquellos que buscan entender tendrían la capacidad de descifrar lo que había sido escondido. Y hermanos, estamos viviendo en esa época. La tecnología moderna, el surgimiento de Israel como nación, los eventos geopolíticos globales, todo está permitiendo que entendamos profecías que han estado selladas durante milenios. Yeshua mismo, cuando sus discípulos le preguntaron sobre las señales de su venida y del fin del mundo, les dio un discurso profético que se registra en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y lo fascinante es que muchas de las señales que describe Yeshua resuenan directamente con lo que Joel profetizó siglos antes. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, dice Yeshua, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres desfallecerán de temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto es casi un eco directo de las palabras de Joel sobre el sol convertido en tinieblas, la luna en sangre y los cielos que se estremecen. Pero Yeshua añade más detalles que nos ayudan a entender el contexto más amplio. Habla de guerras y rumores de guerras, de naciones levantándose contra naciones, de hambres y pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Y aquí viene una declaración clave. Todo esto será principio de dolores. La palabra griega que se traduce como dolores es odín, que se refiere específicamente a las contracciones del parto. Yeshua está usando la metáfora del nacimiento para describir el proceso mediante el cual el orden mundial actual dará a luz a una nueva era. Y cualquiera que haya estado presente en un parto sabe que las contracciones comienzan espaciadas y suaves, pero a medida que se acerca el momento del nacimiento, se vuelven más frecuentes, más intensas, más inconfundibles. Cuando observamos el estado del mundo actual a través de esta lente profética, la metáfora del parto cobra vida de una manera escalofriante. Los conflictos en el Medio Oriente no solo son disputas territoriales o religiosas ordinarias, están centrados específicamente alrededor de Israel y Jerusalén, exactamente como las profecías predijeron. Las tensiones nucleares entre potencias mundiales han alcanzado niveles que no veíamos desde la Guerra Fría, pero ahora con más actores y armas más destructivas. Las crisis económicas globales se están volviendo más frecuentes y más severas, afectando a naciones que antes parecían invulnerables. Los desastres naturales, huracanes, terremotos, inundaciones, incendios, están aumentando tanto en frecuencia como en intensidad, de maneras que los científicos están luchando por explicar completamente. Y luego está el libro de Apocalipsis, esa revelación final dada al apóstol Juan sobre cómo terminará esta era y comenzará la próxima. En los capítulos 6 al 8, Juan describe una serie de sellos siendo abiertos, cada uno liberando eventos cataclísmicos sobre la tierra. Y cuando llegamos al sexto sello en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 12 al 17, leemos algo que debería hacernos sentarnos y prestar atención. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto,
Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto es casi idéntico a lo que Joel describió más de 8 siglos antes de que Juan lo viera en su visión en Patmos. La convergencia no es sólo de profecías escriturales, sino también de eventos temporales. El 3 de octubre no fue escogido porque alguien lanzara dardos a un calendario. Cuando calculamos usando el calendario profético que Daniel mismo menciona, años de 360 días, como era común en el mundo antiguo, y contamos desde eventos proféticos significativos relacionados con Israel, llegamos precisamente a esta temporada. 75 años después de ciertos acontecimientos cruciales en la historia de Israel moderna, usando el calendario profético correcto, nos lleva exactamente a este otoño, a este octubre, a esta ventana de tiempo que estamos explorando. Y hermanos, ahora quiero detenerme nuevamente y hablar directamente a tu corazón. Si has llegado hasta este punto, si has permanecido conmigo a través de estas exploraciones profundas de las Escrituras y de los tiempos, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. No es por casualidad que estés escuchando esto justo ahora. Y quiero pedirte algo con todo el amor y la urgencia que siento. Únete a esta familia de creyentes que está despierta en estos tiempos cruciales. Suscríbete al canal no para hacerme un favor a mí, sino para permanecer conectado con otros hermanos que están viendo lo mismo, sintiendo lo mismo, preparándose en lo mismo. Y por favor, en los comentarios, comparte tu historia. ¿Qué está viendo Dios en tu vida? ¿Qué sueños te ha dado? ¿Qué confirmaciones has recibido? Necesitamos animarnos unos a otros porque el regreso del Señor se acerca y debemos estar velando juntos como cuerpo de Cristo. Y si hay temas proféticos que te inquietan, si hay preguntas que necesitas explorar, dímelo en los comentarios y haré videos sobre esos temas porque estamos en esto juntos, caminando hacia el amanecer de una nueva era. El número 3 tiene un significado profundo en las Escrituras. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yeshua estuvo 3 días en la tumba antes de resucitar. Pedro negó al Señor 3 veces antes de ser restaurado. Una y otra vez, el número 3 aparece en momentos cruciales de la narrativa bíblica. Y octubre, aunque en nuestro calendario gregoriano es el 10º mes, era el 7º mes en el calendario hebreo original antes de que se ajustara. 7 es el número de perfección divina, de completitud, de cumplimiento. 7 días de creación, 7 sellos en Apocalipsis, 7 iglesias, 7 espíritus ante el trono de Dios. Cuando comenzamos a ver estas conexiones numéricas en el contexto del 3 de octubre, no estamos jugando con numerología mística, sino reconociendo patrones que Dios mismo estableció en su palabra. Después de recibir esta visión abrumadora sobre el día del Señor, después de ver las señales celestiales y el derramamiento del Espíritu, Joel no simplemente cerró su rollo y se fue a casa. No dejó a su audiencia colgando en el suspenso de un futuro incierto. En cambio, inmediatamente transmitió el llamado urgente que Dios le dio para su pueblo. Y este llamado no es menos relevante para nosotros hoy de lo que fue para los antiguos habitantes de Judá hace 25 siglos. En Joel capítulo 2, versículos 12 al 17, encontramos uno de los pasajes más conmovedores y directos de toda la Biblia profética. Por eso, pues ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo.
Esta frase, rasgar el corazón, merece que nos detengamos y la examinemos cuidadosamente. En la cultura antigua del Medio Oriente, rasgar las vestiduras era una señal externa de duelo, de arrepentimiento, de angustia profunda. Cuando algo terrible sucedía, o cuando alguien se daba cuenta de que había pecado gravemente, se rasgaba las ropas como expresión visible de su dolor interno. Pero Dios, a través de Joel, está diciendo algo revolucionario. No quiero sus gestos externos vacíos, no quiero su performance religiosa, no quiero su teatro espiritual. Quiero sus corazones verdaderamente quebrantados delante de mí. Quiero que el dolor por el pecado no sea solo una muestra para que otros lo vean, sino una realidad interna que los transforme desde adentro hacia afuera. Este llamado al arrepentimiento genuino es especialmente crucial en el contexto de tiempos proféticos. Hay una tendencia entre algunos creyentes de volverse tan enfocados en descifrar profecías y en calcular fechas que olvidan el propósito central de todas las advertencias proféticas: llevarnos a una relación más profunda con Dios y a una vida de santidad práctica. El conocimiento profético sin transformación personal es inútil. Es como tener un mapa del tesoro, pero nunca emprender el viaje. Dios nos reveló estas cosas para hacernos expertos en cronología profética, sino para hacernos su pueblo santo y preparado, listo para encontrarnos con Él, ya sea a través de la muerte, del rapto o de su segunda venida visible. Joel continúa con instrucciones específicas y prácticas. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor. Esto es un llamado a una reunión corporativa y solemne de todo el pueblo de Dios, sin excepciones. No es solo para los líderes espirituales, ni solo para los supersantos. Es para todos, desde los más jóvenes hasta los más ancianos, desde los recién casados hasta los viudos, desde los pastores hasta las ovejas. Porque cuando Dios está a punto de hacer algo monumental, Él quiere que todo su pueblo esté reunido, enfocado, alineado en oración y arrepentimiento. Y hermanos, eso es exactamente lo que está comenzando a suceder alrededor del mundo. Comunidades de creyentes que entienden los tiempos están convocando vigilias de oración que duran toda la noche. Iglesias de diferentes denominaciones están uniéndose en ayunos colectivos, dejando a un lado sus diferencias doctrinales menores para buscar juntos el rostro de Dios. Grupos de intercesión están reuniéndose en casas, en edificios de iglesias, en parques públicos, clamando a Dios por avivamiento, por misericordia, por un derramamiento del Espíritu Santo que sacuda a las naciones. No están haciendo esto porque algún líder carismático los manipuló emocionalmente. Lo están haciendo porque el Espíritu Santo mismo está poniendo este hambre en sus corazones. Hay algo profundamente bíblico en la idea de prepararse en comunidad para eventos proféticos. Cuando Noé construyó el arca, no entró solo. Entró con su familia, con aquellos que estaban más cerca de él, con quienes compartían el mismo llamado y la misma visión. Cuando el Señor liberó a Israel de Egipto, no sacó individuos dispersos, sino a un pueblo unido, familias completas marchando juntas hacia la libertad. Cuando la iglesia primitiva esperaba la promesa del Padre después de la ascensión de Yeshua, estaban todos unánimes juntos en el aposento alto. Dios obra poderosamente a través de individuos, pero sus movimientos más grandes en la historia siempre han involucrado a comunidades de creyentes unidos en propósito y en fe.
El ayuno que Joel menciona no es simplemente abstenerse de comida por razones de salud o disciplina personal. Es un ayuno sagrado, un tiempo apartado específicamente para buscar a Dios con intensidad total, quitando las distracciones normales de la vida para enfocarnos completamente en Él. En nuestra cultura moderna, donde todo es instantáneo y donde estamos constantemente bombardeados con estímulos sensoriales, el acto de ayunar es radical. Es decirle a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu que Dios es más importante que nuestra próxima comida, que su voz es más vital que nuestro entretenimiento habitual, que su presencia es más satisfactoria que cualquier placer temporal que el mundo puede ofrecer. Pero Joel no se detiene en el llamado al arrepentimiento y al ayuno. Continúa revelando las promesas maravillosas que esperan a quienes responden a este llamado divino. En Joel capítulo 2, versículos 18 al 27, Dios habla de restauración, de abundancia, de protección, y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá el Señor y dirá a su pueblo: He aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Estas son promesas condicionales. No son garantías automáticas para todos, son promesas específicas para aquellos que han respondido al llamado de Dios de arrepentimiento y consagración. Dios promete restaurar los años que comió la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón. Muchos de nosotros tenemos años en nuestras vidas que sentimos fueron desperdiciados, robados por el pecado, por malas decisiones, por ataques del enemigo. Pero el Dios que Joel revela es un Dios de restauración milagrosa. Él puede tomar lo que parecía estar completamente perdido y transformarlo en bendición. Puede redimir el tiempo de maneras que desafían la lógica natural. Puede hacer que los últimos años de tu vida sean más fructíferos que todos los años anteriores combinados. Ahora bien, es crucial que entendamos algo fundamental. Las profecías sobre juicio no son para aterrorizarnos, sino para prepararnos. Dios no se deleita en el juicio, se deleita en la misericordia. Como dice Joel, Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Toda advertencia profética viene con una invitación implícita o explícita al arrepentimiento. Cuando Jonás predicó a Nínive que sería destruida en 40 días, no era un decreto inmutable, sino una advertencia condicional. Y cuando la ciudad se arrepintió, desde el rey hasta el último habitante, Dios cambió su intención y la ciudad fue preservada. Las profecías de juicio son como las alarmas de incendio en un edificio. No están ahí para asustarnos, sino para alertarnos y darnos tiempo de escapar del peligro. Por eso el mensaje de Joel termina con esa declaración poderosa y esperanzadora en el versículo 32 del capítulo 2. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No dice que solo los teólogos entrenados serán salvos, o solo aquellos que entiendan todas las complejidades de la profecía, o solo los que tengan años de caminar con Dios. Dice todo aquel, un ladrón moribundo en una cruz, tuvo tiempo suficiente para invocar el nombre del Señor y entrar al paraíso ese mismo día. Una prostituta al borde de ser apedreada encontró perdón en los ojos de Yeshua. Un perseguidor violento de cristianos llamado Saulo se convirtió en el apóstol Pablo después de un encuentro en el camino a Damasco. La invitación es universal. La puerta está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Hemos viajado juntos a través de las profundas aguas de la profecía de Joel. Hemos examinado las señales celestiales. Hemos explorado la convergencia de múltiples líneas proféticas.
Hemos escuchado el llamado urgente al arrepentimiento y la preparación. Y ahora llegamos a la pregunta que probablemente ha estado resonando en tu mente durante todo este recorrido. ¿Qué pasará realmente el 3 de octubre? Y más importante aún, ¿qué viene después? Estas son preguntas legítimas y necesarias, pero debemos abordarlas con la sabiduría que las Escrituras nos dan y con la humildad que reconoce los límites de nuestro entendimiento humano. Lo primero que debemos establecer con absoluta claridad es esto: las fechas proféticas son señales, no predicciones exactas del día y la hora que nadie conoce. El mismo Yeshua declaró en Mateo 24, versículo 36, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». Cualquiera que te diga que conoce el día exacto del regreso de Cristo o del rapto de la Iglesia está contradiciendo directamente las palabras de nuestro Señor. Las fechas proféticas, como el 3 de octubre, son marcadores en el calendario divino. Son momentos que Dios ha señalado como significativos. Pero la manera exacta en que se desarrollarán los eventos puede ser diferente de nuestras expectativas humanas. La historia del pueblo de Dios está llena de ejemplos de cómo las profecías se cumplen de maneras inesperadas y a menudo en múltiples capas. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre el Mesías venidero, mezclaron referencias a su primera venida como siervo sufriente con referencias a su segunda venida como rey conquistador, sin siempre hacer distinción clara entre ambos eventos, porque desde su perspectiva temporal no podían ver la brecha de tiempo entre ellos. Cuando Yeshua entró a Jerusalén en un burro, mientras las multitudes gritaban «Hosana», estaba cumpliendo literalmente la profecía de Zacarías, pero no de la manera que la mayoría esperaba. Querían un libertador político que los librara de Roma. Pero él vino a ofrecer algo mucho más profundo: liberación del pecado y la muerte. Entonces, cuando pensamos en el 3 de octubre, debemos mantener nuestras mentes y corazones abiertos a múltiples posibilidades de cómo Dios puede estar obrando. Puede ser que ese día específico marque un evento profético visible y dramático que todo el mundo pueda ver y reconocer inmediatamente. Puede ser que sea un marcador espiritual, un cambio de temporada en los lugares celestiales que luego se manifestará gradualmente en el mundo natural durante las semanas y meses siguientes. Puede ser que sea el comienzo de un proceso que tomará tiempo en desarrollarse completamente, como una semilla plantada que eventualmente producirá un árbol grande, pero que al principio es apenas visible bajo tierra. La historia nos enseña que otras fechas consideradas proféticamente significativas se han cumplido de estas diversas maneras. Cuando Israel se convirtió en nación el 14 de mayo de 1948, no sucedió en un vacío aislado. Fue el resultado de un proceso que había estado desarrollándose durante décadas, desde el movimiento sionista del siglo XIX hasta los horrores del Holocausto que finalmente convencieron al mundo de que los judíos necesitaban una patria. Y aunque la declaración de independencia sucedió en un día específico, las ramificaciones de ese evento continuaron desarrollándose durante años a través de guerras, tratados y eventos geopolíticos que todavía están en proceso hoy. Del mismo modo, el 3 de octubre puede ser un punto de inflexión, cuyas consecuencias completas solo se entenderán con el tiempo. Pero hermanos, aquí está la verdad más importante que necesito que comprendan. La verdadera profecía bíblica no se trata fundamentalmente de adivinar fechas específicas, sino de discernir temporadas espirituales y estar preparados para encontrarnos con Dios en cualquier momento. Cuando Yeshua contó la parábola de las 10 vírgenes esperando al novio,
5 eran prudentes y 5 insensatas. La diferencia no estaba en su capacidad de predecir la hora exacta de la llegada del novio. Todas se durmieron esperando. La diferencia estaba en que las prudentes tenían aceite extra en sus lámparas, estaban preparadas para una espera larga o corta, para una llegada temprana o tardía. Estaban listas en todo momento, no dependiendo de conocer el tiempo exacto, sino de mantener sus lámparas encendidas constantemente. Joel termina su libro en el capítulo 3, versículos 16 al 21. Con una visión gloriosa del resultado final de todos estos eventos proféticos. Y el Señor rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero el Señor será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Aquí vemos el cuadro final, cuando todos los tumultos y juicios hayan pasado, cuando el polvo se haya asentado, Dios habitará en medio de su pueblo en Sión, y habrá una nueva era de santidad y paz. Este es el concepto teológico que llamamos ya, pero todavía no. Vivimos en la tensión entre dos mundos, entre dos eras. Yeshua ya vino, ya triunfó sobre el pecado y la muerte en la cruz, ya resucitó victorioso, ya ascendió al cielo. El reino de Dios ya está presente donde quiera que Yeshua reina en los corazones de los creyentes. Pero todavía no hemos visto el cumplimiento completo de todas las promesas. Todavía no hemos visto al Mesías regresar en gloria visible. Todavía no hemos visto el nuevo cielo y la nueva tierra. Vivimos entre promesas cumplidas y promesas por cumplir, entre el amanecer y el mediodía del reino de Dios. Y en esta tensión del ya, pero todavía no es donde se prueba nuestra fe verdadera. Es fácil creer cuando todo está claro y las respuestas son obvias. Es fácil tener fe cuando vemos milagros dramáticos todos los días. Pero la fe que Dios honra es la que persevera en la oscuridad, la que confía cuando no entiende, la que sigue adelante incluso cuando las circunstancias parecen contradecir las promesas. Job dijo, «Aunque él me matare, en él esperaré». Habacuc declaró, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la fe que trasciende las fechas y las circunstancias. Así que permíteme hablarte directamente al corazón en estos momentos finales de nuestro tiempo juntos. No importa lo que suceda el 3 de octubre o los días que le sigan. No importa si vemos eventos dramáticos inmediatos o si experimentamos un cambio más gradual. No importa si las profecías se cumplen exactamente como esperamos o si Dios las cumple de maneras que nunca imaginamos. Lo que importa es que nuestra esperanza no está puesta en fechas, sino en Cristo. Nuestra confianza no descansa en nuestra habilidad de interpretar profecías correctamente, sino en la fidelidad de aquel que prometió volver. Nuestra paz no viene de conocer todos los detalles del plan divino, sino de conocer personalmente al Dios que orquesta ese plan. El apóstol Pablo escribió en Romanos, capítulo 5, que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La verdadera esperanza bíblica no es un deseo optimista de que las cosas salgan bien. Es una confianza sólida e inmovible en las promesas de Dios basada en su carácter demostrado a través de la historia. Esta esperanza no nos defrauda porque no depende de nuestras circunstancias, sino del Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra respuesta práctica a todo lo que hemos explorado juntos? Debemos vivir cada día con la urgencia de la eternidad.
No una urgencia frenética que nos paraliza con ansiedad, sino una urgencia santa que nos motiva a invertir nuestro tiempo, energía y recursos en lo que realmente importa. Debemos compartir el Evangelio mientras hay tiempo, porque no sabemos cuánto tiempo más tendremos esta oportunidad. Cada persona que conocemos es alguien por quien Cristo murió, alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de salvación. Y si verdaderamente creemos que estamos en los últimos días, si realmente entendemos que el tiempo se está acabando, entonces no podemos permanecer silenciosos sobre el mensaje más importante que la humanidad jamás necesitará escuchar. Debemos mantener nuestras lámparas espirituales encendidas como las vírgenes prudentes de la parábola. Esto significa cultivar una vida de oración constante, de estudio de la palabra, de comunión con otros creyentes, de obediencia a los mandamientos de Cristo. Significa lidiar con el pecado en nuestras vidas de manera radical, no tolerando áreas de compromiso que sabemos que desagradan a Dios. Significa vivir en santidad práctica, no por legalismo, sino por amor, porque entendemos que pronto veremos cara a cara a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Y debemos vivir con esperanza radiante en medio de un mundo que está perdiendo la esperanza. Cuando otros estén desfalleciendo de temor ante lo que viene sobre la tierra, los creyentes debemos levantar nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Cuando el mundo vea oscuridad, nosotros vemos el amanecer del reino eterno. Cuando otros vean caos, nosotros vemos el cumplimiento del plan perfecto de Dios. Esta esperanza debe ser tan evidente en nuestras vidas que otros quieran saber qué es lo que tenemos, abriendo la puerta para que compartamos el Evangelio. Cerramos este recorrido profético con las palabras finales del libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Y la respuesta del pueblo de Dios, a través de los siglos, ha sido unánime. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es nuestra oración, ese es nuestro anhelo, ese es el grito de nuestros corazones. Ven pronto, Señor. No porque tengamos miedo del mundo, sino porque anhelamos estar contigo. No porque queramos escapar de las dificultades, sino porque sabemos que tu presencia visible será la culminación de todo lo que hemos esperado, creído y por lo que hemos vivido. Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, que sus ojos permanezcan fijos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe. Y que cuando llegue ese día, ya sea el 3 de octubre o cualquier otro día que Él haya determinado, nos encuentre fieles, vigilantes, ocupados en los asuntos de nuestro Padre, con nuestras lámparas encendidas y nuestros corazones preparados para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Si has permanecido aquí conmigo hasta este momento final, si tu corazón ha sido tocado por estas palabras proféticas que hemos explorado juntos, entonces sé que no fue casualidad, sino un encuentro divino orquestado por el Espíritu Santo. Hay algo que Dios quiere decirte específicamente a través de este mensaje, algo que resuena en lo más profundo de tu ser, y quiero pedirte que no guardes eso solo para ti. En los comentarios aquí abajo, escribe estas palabras poderosas: yo sentí la voz de Dios en este video. No lo hagas como un simple ritual o fórmula mágica. Hazlo como un testimonio genuino de lo que el Señor está obrando en tu vida en este momento. Y después de escribir esas palabras, cuéntanos tu historia.
Comparte cómo este mensaje habló a tu situación personal, qué confirmación recibiste, qué inquietudes despertó en tu espíritu, porque cuando compartimos lo que Dios está haciendo, edificamos la fe de toda la comunidad de creyentes que está buscando entender estos tiempos proféticos. Hermano, hermana, si este contenido ha sido de bendición para tu vida, te invito con todo mi corazón a que te suscribas a este canal. No estamos construyendo una plataforma de entretenimiento religioso, estamos formando una familia espiritual de creyentes vigilantes que entienden la urgencia de la hora en que vivimos. Cada vez que te suscribes, cada vez que dejas tu like en este video, no estás simplemente apoyando un creador de contenido, estás siendo parte de una misión divina de despertar al cuerpo de Cristo para que esté preparado para el regreso de nuestro Señor. Tu apoyo permite que este mensaje llegue a miles de personas que necesitan escucharlo, que están buscando respuestas en medio de la confusión de estos últimos días. Y no termines tu experiencia aquí, porque en la pantalla final de este video hay otro contenido esperándote, otra revelación bíblica que continuará alimentando tu espíritu y preparándote para lo que viene. Que el Dios de toda gracia te bendiga abundantemente, te guarde bajo la sombra de sus alas, y te mantenga firme en la fe hasta aquel día glorioso, cuando veamos a nuestro Salvador cara a cara. Maranata, el Señor viene pronto.